El tenue sol de noviembre se filtraba por los altos ventanales del Instituto Valenciano de Artes Antiguas y Modernas, el IVAAM, bañando con una luz casi reverencial los silenciosos talleres de restauración. ¿Podía un lugar dedicado a preservar la belleza ser al mismo tiempo un campo de batalla invisible, donde la dignidad se defendía con la misma tenacidad que un pigmento del siglo Kynsion? Para Fátima Diouf Beltrán, la respuesta resonaba cada mañana en el eco de sus propios pasos sobre el mármol pulido. Fátima, a sus 34 años, era una sinfonía de contrastes y afirmaciones. Su piel, oscura y luminosa, herencia de su padre senegalés, y su figura generosamente obesa que portaba con una elegancia desafiante eran lienzos vivos en un mundo del arte que a menudo prefería la palidez y la esbeltez normativas. Hoy, un turbante de intrincados patrones en tonos tierra y ocre coronaba su cabello afro, recogido con esmero, y su caftán de lino color borgoña se movía con ella como una pincelada de color audaz en la quietud del museo. Sus manos, expertas y sorprendentemente delicadas, sostenían un pincel fino como una pluma, retocando el craquelado de un paisaje fluvial anónimo. La concentración fruncía levemente su entrecejo, pero una chispa de pasión brillaba en sus ojos oscuros. Este era su santuario, el lugar donde el tiempo y los prejuicios deberían desvanecerse ante la majestuosidad del arte. La puerta del taller se abrió con un chirrido discreto, y la presencia de Mateo Vázquez de Prada se sintió antes de verse, como una corriente de aire frío. Mateo, jefe de departamento, era la antítesis de Fátima. 40 años fibrosos, enfundados en un traje gris marengo que parecía un poco demasiado grande para su complexión angulosa, cabello rubio ceniza peinado hacia atrás con una rigidez que hacía juego con su perpetua expresión de superioridad apenas velada. Mateo, jefe de departamento, era la antítesis de Fátima. 40 años fibrosos, enfundados en un traje gris marengo que parecía un poco demasiado grande para su complexión angulosa, cabello rubio ceniza peinado hacia atrás con una rigidez que hacía ves. Sus ojos azules, fríos como el acero valenciano, barrieron el taller antes de posarse en Fátima. Diouf, su voz, siempre un punto por debajo de lo conversacional, como si cualquier esfuerzo adicional fuera una concesión innecesaria. La reunión del comité para las nuevas propuestas de proyectos se ha adelantado a mañana. Espero que su particular proyecto esté presentable. La palabra particular flotó en el aire, cargada de un matiz que solo Fátima parecía percibir en toda su hiriente dimensión. Ella dejó el pincel con deliberada lentitud. Mi proyecto, Mateo, estará más que presentable, estará, como siempre, impecable. Su sonrisa fue breve, un destello cálido que no alcanzó a disipar la tensión. El proyecto de Fátima era una ambiciosa propuesta para la restauración y exhibición de una colección de esculturas y textiles con profundas influencias del África occidental que habían llegado a Valencia siglos atrás, olvidadas en los almacenes del museo. Era un trabajo de detective histórico y una labor de amor, un intento de devolver la voz a un legado silenciado, un legado que, en muchos sentidos, sentía como propio. En un rincón apenas visible detrás de un caballete, Elena García, una joven restauradora recién incorporada al equipo, bajó la mirada a su paleta, fingiendo una concentración que no sentía. Había llegado al IVAAM hacía apenas 3 meses, llena de ideales y un respeto casi sagrado por la institución. Pero la dinámica entre Mateo y Fátima, esas pullas veladas, esa condescendencia que goteaba como un ácido lento, comenzaban a empañar su entusiasmo. Admiraba en silencio la pericia de Fátima, su forma de hablarle a las obras como si compartieran secretos ancestrales, y cada vez le resultaba más difícil ignorar la sombra que Mateo proyectaba sobre ella. Esa tarde, mientras Fátima revisaba sus notas para la presentación, notó la primera anomalía. Un archivo crucial con imágenes de referencia de técnicas de conservación africanas que había guardado la noche anterior en la carpeta compartida del proyecto simplemente no estaba. Un escalofrío, mezcla de premonición y hartazgo, le recorrió la espalda. No era la primera vez que ocurrían pequeños inconvenientes con su trabajo desde que Mateo había asumido la jefatura. La mañana de la presentación, el salón de actos del IVAAM, habitualmente un espacio de serena erudición, se sentía cargado de una electricidad palpable. Fátima, con un vestido de vibrante estampado geométrico africano, que era una declaración en sí mismo, observaba al comité.
directivos, patronos y algunos conservadores senior, incluyendo, por supuesto, a Mateo, quien se había posicionado estratégicamente en el centro de la mesa, como un director de orquesta antes de una sinfonía que solo él controlaba. Cuando llegó su turno, Fátima expuso su proyecto con una claridad y una pasión que eran contagiosas. Habló de la urgencia de rescatar aquellas piezas, de la riqueza de las historias que contenían, de la conexión transcultural que representaban para una ciudad como Valencia, crisol de civilizaciones. Mostró imágenes de obras similares, detalló los desafíos técnicos y presentó un presupuesto meticulosamente elaborado. Al finalizar, un silencio expectante llenó la sala. Entonces Mateo tomó la palabra. Un esfuerzo ciertamente entusiasta, Fátima comenzó, su tono melifluo. Pero debemos ser pragmáticos. La relevancia de estas piezas para el público general, su, digamos, atractivo comercial en comparación con, por ejemplo, nuestro Renacimiento, es algo que debemos sopesar cuidadosamente. Además, la complejidad técnica que usted misma señala podría desviar recursos de otras áreas, quizás más fundamentales. Cada palabra era una aguja, envuelta en el algodón de una falsa preocupación institucional. Fátima sintió la conocida quemazón en el pecho. Esa mezcla de ira y frustración que había aprendido a dominar, pero que nunca dejaba de doler. La relevancia, Mateo, replicó, su voz firme, no se mide únicamente en euros de taquilla, sino en la integridad de nuestra misión como custodios del patrimonio. Y la complejidad técnica es un desafío que estoy más que capacitada para afrontar. La discusión prosiguió, pero la semilla de la duda ya había sido plantada por Mateo. Al salir de la reunión, Fátima vio a Elena en el pasillo, quien le ofreció una sonrisa tímida y un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un pequeño gesto que, en ese momento, significó más de lo que la joven podía imaginar. Los días siguientes se convirtieron en una guerra de desgaste sutil. Fátima se encontraba con que las solicitudes de material que hacía se retrasaban inexplicablemente. Un experto en textiles antiguos con el que había contactado y que se había mostrado muy interesado, de repente dejó de responder a sus correos. En una ocasión, escuchó a Mateo en una conversación con otro miembro del comité, riéndose entre dientes de la cruzada personal de Fátima. La frase le llegó como un golpe bajo. ¿Era así como veían su dedicación? Como una simple obsesión personal, desprovista de mérito académico. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la catalogación de unas fotografías para su propuesta, sintió que algo no cuadraba en su ordenador. La carpeta de su proyecto, la que contenía meses de investigación, parecía aligerada. Faltaban subcarpetas enteras, borradores de textos, la correspondencia clave con museos africanos. El pánico la atenazó. Intentó acceder a las copias de seguridad del servidor del museo, pero su acceso a esa sección específica parecía haber sido revocado. «No puede ser», murmuró, el corazón latiéndole con fuerza. Esto iba más allá de las pullas y la condescendencia. Esto era sabotaje directo. Al día siguiente, con ojeras que ni su maquillaje podía disimular, abordó a Elena en la cafetería del museo. «Elena, necesito tu ayuda, o al menos tu honestidad. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Algo relacionado con mi proyecto o con Mateo?» Elena removió su café con leche, la cucharilla tintineando nerviosamente contra la porcelana. Levantó la vista y Fátima vio en sus ojos una mezcla de miedo y conflicto. «Yo no sé, Fátima. Mateo, él es el jefe. Pero sí, el otro día lo vi saliendo de tu despacho muy tarde. Pensé que habías olvidado algo y él te lo guardaba, pero se veía apurado». Hizo una pausa, tragando saliva. «Y esta mañana, cuando fui a la sala de servidores a por unos archivos para mí, el técnico de Haití estaba allí con él. Mateo le decía algo sobre optimizar el espacio y archivos redundantes del proyecto Diouf. El aire pareció espesarse alrededor de Fátima. Optimizar. Archivos redundantes. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. No era solo su proyecto lo que Mateo quería hundir, era a ella. «Gracias, Elena», dijo Fátima, su voz apenas un susurro. Pero en sus ojos una nueva determinación comenzaba a arder. Si Mateo quería guerra, guerra tendría. Pero no sería en sus términos, sería en los de ella. Fátima pasó los siguientes días en un estado de febril actividad, pero esta vez su energía no se centraba en la restauración de objetos, sino en la reconstrucción de su caso. Con la ayuda cada vez más decidida de Elena, quien, superando su miedo inicial, comenzó a recopilar discretamente cualquier información que pudiera ser útil. Horarios de acceso a despachos,
copias de correos electrónicos sospechosos que habían pasado por servidores comunes, incluso recordando fragmentos de conversaciones escuchadas al azar. Fátima empezó a armar la cronología del sabotaje. Descubrieron que Mateo no solo había intentado borrar partes de su investigación, sino que había estado accediendo a sus archivos de propuesta para, sospechaba Fátima, apropiarse de algunas de sus ideas más innovadoras sobre la presentación museográfica y la colaboración con comunidades de origen, e incorporarlas superficialmente a su propio proyecto, uno mucho más convencional sobre la pintura barroca valenciana, para hacerlo parecer más actualizado y sensible. Era el colmo del cinismo. El momento más oscuro llegó cuando Fátima, revisando antiguos correos de la institución, encontró un patrón. Otros proyectos liderados por mujeres, especialmente mujeres de color o con propuestas que desafiaban el canon tradicional, habían enfrentado dificultades administrativas similares, retrasos inexplicables, o habían sido finalmente rechazados en favor de alternativas más seguras, a menudo apadrinadas por Mateo o sus allegados. No era solo ella. Era un sistema. Una tarde, Fátima se enfrentó directamente a Mateo en su despacho. No levantó la voz. No había necesidad. Su calma era más cortante que cualquier grito. «Mateo, sé lo que has estado haciendo», dijo, mirándolo fijamente. Él levantó una ceja, la personificación de la inocencia ofendida. «Disculpa, Fátima, creo que el estrés te está afectando. Quizás deberías tomarte unos días libres antes de la decisión final del comité». Su sonrisa fue paternalista, venenosa. «No necesito días libres, Mateo. Lo que necesito es que dejes de sabotear mi trabajo y de intentar robar mis ideas». La sonrisa de Mateo se desvaneció. «Estás paranoica, Diouf, y te recomendaría que tuvieras mucho cuidado con las acusaciones infundadas. Podrían volverse en tu contra». La amenaza era velada, pero clara. Fátima salió de su despacho con el corazón encogido, pero con una resolución de acero. No se iba a amedrentar. Tenía que haber una forma de exponerlo, no solo por ella, sino por todas las voces que él había intentado silenciar antes. La fecha de la decisión final del comité se cernía sobre ellos como una tormenta. Fátima y Elena trabajaron contrarreloj, organizando las pruebas, preparando una presentación que no solo defendería la valía de su proyecto, sino que también revelaría la podredumbre que se escondía bajo la fachada pulcra del IBAM. Elena había logrado recuperar, a través de un contacto en el departamento de IT, que sentía cierta lealtad hacia Fátima tras un antiguo favor, los registros de acceso al servidor que demostraban las incursiones de Mateo en las carpetas de Fátima en horarios no laborales y sus directrices para archivar selectivamente partes de su investigación. Era la pieza que faltaba. La sala de juntas estaba impregnada de una tensión casi irrespirable. Los miembros del comité, con sus rostros impasibles, parecían estatuas de un friso antiguo. Se presentaron varios proyectos, algunos interesantes, otros meramente funcionales. Luego llegó el turno de Mateo. Desplegó su presentación sobre la pintura barroca con su habitual aire de suficiencia, salpicándola con términos recién adquiridos sobre diálogo intercultural y perspectivas inclusivas que sonaban huecos y forzados, como flores de plástico en un jarrón de porcelana fina. Fátima observó, imperturbable, reconociendo fragmentos de sus propias ideas, despojados de su significado original y adheridos torpemente a la propuesta de Mateo. Finalmente llamaron a Fátima. Se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas. Su vestido, hoy de un intenso azul cobalto, parecía irradiar una luz propia. Caminó hacia el atril, no como una acusada, sino como alguien que estaba a punto de revelar una verdad incómoda pero necesaria. Comenzó hablando de su proyecto, de las esculturas olvidadas, de la historia que merecía ser contada. Su voz era clara, apasionada, cada palabra imbuida de convicción. Luego hizo una pausa. Pero antes de concluir, dijo, su mirada recorriendo a cada miembro del comité, deteniéndose un instante más en Mateo: «Hay otra historia que debe ser contada, una historia sobre la integridad, la ética profesional y el tipo de institución que aspiramos a ser». El silencio se hizo más denso. Fátima, con una calma metódica, comenzó a exponer los hechos. No utilizó adjetivos incendiarios, no levantó la voz. Simplemente presentó la evidencia, una a una. Las fechas, los horarios de acceso al servidor, los correos electrónicos con instrucciones ambiguas, las directrices para eliminar archivos redundantes.
Proyectó en la pantalla una comparativa entre su propuesta original y la actualizada de Matteo, resaltando las similitudes conceptuales que iban más allá de la coincidencia. Luego llamó a Elena. Con voz temblorosa pero firme, Elena corroboró haber visto a Matteo en el despacho de Fátima y sus interacciones con el técnico de IT. Presentó una copia de un correo interno donde Matteo solicitaba al departamento de IT una limpieza profunda de los archivos del proyecto de Fátima, alegando problemas de seguridad y almacenamiento, justo días antes de que Fátima notara la desaparición de sus datos. Matteo palideció visiblemente. Intentó farfullar una negativa, hablar de malentendidos, de celo profesional por parte de Fátima, pero su voz carecía de convicción. La evidencia era demasiado precisa, demasiado concatenada. Algunos miembros del comité se removieron incómodos en sus asientos, otros intercambiaron miradas significativas. La fachada de respetabilidad del IBAM comenzaba a mostrar sus grietas. Fátima concluyó: mi proyecto, como he demostrado, es sólido, viable y de una importancia cultural innegable. Pero lo que está en juego hoy aquí va más allá de la aprobación de una propuesta. Se trata de si permitiremos que el talento sea sofocado por el prejuicio, la innovación por el miedo al cambio y la ética por la ambición desmedida. Se trata de decidir qué historias valoramos y, lo que es más importante, quién tiene derecho a contarlas. Dejó caer sus últimas palabras en el silencio espeso de la sala. Nadie aplaudió, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. La votación se realizó casi en un susurro. El director del museo, un hombre habitualmente parco en palabras, carraspeó. Tras una cuidadosa deliberación, anunció, su mirada evitando la de Matteo, el comité ha decidido aprobar por unanimidad la propuesta de restauración y exhibición presentada por la doctora Fátima Diouf Beltrán. Hizo una pausa significativa. Asimismo, se iniciará una investigación interna exhaustiva sobre las irregularidades y las graves acusaciones presentadas durante esta sesión con respecto a la conducta del señor Matteo Vázquez de Prada. Un suspiro colectivo casi inaudible recorrió la sala. Fátima sintió que las rodillas le flaqueaban, pero se mantuvo erguida. Había ganado. No solo un proyecto, sino algo mucho más importante. Los días que siguieron fueron un torbellino. La investigación interna contra Matteo avanzó con una celeridad inusual, impulsada quizás por el temor del patronato a un escándalo mayor. Aunque no fue despedido de inmediato, las cosas en instituciones tan antiguas rara vez eran tan expeditivas, fue discretamente apartado de sus responsabilidades de gestión, su influencia drásticamente reducida, su nombre susurrado con una mezcla de desdén y cautela. Para un hombre como Matteo, cuya identidad se basaba en el poder y el prestigio, era una muerte en vida. Fátima, por su parte, se sumergió en el trabajo de su proyecto con una energía renovada. El taller de restauración se convirtió en su verdadero santuario, un lugar donde las cicatrices de la batalla reciente comenzaban a sanar. Elena se convirtió en su mano derecha, su lealtad y valentía discretamente reconocidas por la nueva dirección interina del departamento, que parecía ansiosa por proyectar una imagen de cambio y transparencia. Una tarde, meses después, mientras Fátima y Elena limpiaban con sumo cuidado una máscara ceremonial Dogon, el sol de la tarde valenciana entraba a raudales por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán aquí, Fátima?, preguntó Elena, su voz suave. Fátima contempló la máscara, sus líneas ancestrales cargadas de sabiduría y resiliencia. El cambio es lento, Elena, como la restauración de una obra maestra. Se necesita paciencia, precisión y una fe inquebrantable en que lo que yace oculto bajo capas de tiempo y negligencia merece ser devuelto a la luz. Sonrió, una sonrisa genuina, sin sombras. Pero sí, creo que hemos abierto una grieta, y por las grietas a veces entra una luz sorprendente. Miró sus propias manos, oscuras contra la madera clara de la mesa de trabajo. Manos que habían luchado, que habían creado, que habían resistido. Manos que ahora estaban listas para moldear no solo el arte, sino también un pequeño fragmento de un futuro más justo. La lucha no había terminado, lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, Fátima Diouf Beltrán sentía que podía respirar, que el aire en su taller no solo olía a pigmentos y barnices, sino también a la embriagadora fragancia de la esperanza.